Hola a todos, bienvenidos. Conmemorando los 40 años de la tragedia de Armero, quise contar la historia de una forma diferente, por medio de un iceberg de 6 niveles, donde pretendo contarles lo que pasó, cómo pasó, las secuelas, los rumores, las leyendas, las teorías conspirativas y todo lo que encontré sobre la tragedia de Armero. Pero antes de esto, voy a darles un poco de contexto. Armero era una ciudad próspera en el departamento del Tolima, conocida como la Ciudad Blanca por sus plantaciones de algodón. Tenía una vida comunitaria muy activa, con plazas llenas, ferias, colegios y una sensación de seguridad y bienestar local que contrastaba con los problemas nacionales. En Bogotá, el 6 de noviembre la guerrilla del M-19 irrumpió en la sede de la Corte Suprema y el ejército respondió con una operación que dejó más de un centenar de muertos y decenas de desaparecidos. En este escenario caótico y tan solo 6 días después, una avalancha acabó con el pueblo de Armero, apagando la vida de más de 23.000 personas. Bienvenidos, yo soy el Bosco y esto es el iceberg de Armero. Nivel 1. Los peces. El Nevado del Ruiz es un volcán activo y había registros de 2 erupciones grandes que desataron devastadores flujos de lodo al derretir el nevado, que en ese tiempo habían destruido la población en esa zona en 1595, dejando 636 víctimas y en 1845 más de 1000. A finales de 1984, 100 años después, la sismicidad de la zona comenzó a aumentar. Se formaron fumarolas y depósitos amarillentos de azufre en la cima del Ruiz. Apenas 2 meses antes de la tragedia, el 11 de septiembre, hubo una erupción de gases que causó lluvias en las cercanías. Los campesinos de las cuencas cercanas, como los ríos Otún, Recio y Lagunillas, vieron miles de peces muertos en las orillas envenenados por el azufre, sin tener muy claro que era un signo de que algo terrible iba a pasar. Las alertas. El Estado colombiano recibió numerosas advertencias claras y fundamentadas sobre lo que iba a suceder, desde los estudios de vulcanólogos y el mapa de amenaza elaborado por Ingiominas, hasta la ponencia de Hernando Arango Monedero en el Congreso, sin olvidar las reiteradas reclamaciones del alcalde Ramón Rodríguez, quien intentó evacuar a la población un día antes sin respaldo oficial. A pesar de ello, el ministro de Minas, Iván Duque Escobar, desestimó las propuestas de instalar alarmas exageradamente costosas según él y descalificó a quienes advertían el peligro como apocalípticos y dramáticos. Una negligencia que bajo la administración de Belisario Betancur convirtió una tragedia anunciada en la peor catástrofe natural de Colombia. El alcalde. Una persona que hasta su último respiro pidió ayuda para su pueblo fue el alcalde Ramón Rodríguez, o Moncho, como le decían, quien durante años insistió en el peligro de Armero, pues tenía información sobre las inundaciones anteriores. Entre el 84 y el 85 viajó varias veces a Bogotá y a Ibagué, a advertir a congresistas y al gobernador del Tolima explicándole lo que podría pasar, pero fue tratado con escepticismo mezquino propio de los gobernantes de este país. Presuntamente, inclusive horas antes de la erupción, según el portal Las Dos Orillas, la secretaria del gobernador contó que este no quiso atenderlo porque estaba jugando billar. ¿Pero qué le sucedería a Armero? Bueno, son consecuencias imprevisibles que pues no es el caso, yo creo mencionar. El cura. En la misa de ese día, el cura del pueblo le había sugerido a sus feligreses a no dejarse dominar por el temor y a quedarse en la casa. Pero pedimos también un poco de calma y de serenidad. Parece que el peligro no es tan inminente. Pues solo bastaba un pañuelo húmedo para protegerse de las partículas de ceniza y del olor a azufre. Hacían perifoneo, estaban perifoneando ese día constantemente por todos los barrios, ¿sí? Que nos tapáramos la nariz con un pañuelo húmedo, que cerráramos puertas y ventanas, ¿cierto? Pero en ningún momento al pueblo se le dijo la verdad. Esa noche a las 9 de la noche, antes de la tragedia, el sacerdote empacó sus maletas y se fue del pueblo, llevando consigo una jaula con palomas. Para muchos el sacerdote sabía algo más y abandonó a sus feligreses a su suerte, pero según su testimonio, él solo se limitó a dar la información que le habían dado, y que todos los miércoles él viajaba a Ibagué, y ese día lo hizo para llevarle unas palomas a su hermana, quien estaba enferma. Siendo esto verdad o no,
Esta versión de los hechos persiguió a este sacerdote toda su vida y culpó a los medios de dañar su imagen, la cual defendió hasta su final en el año 2024. Usted se va a morir con la conciencia tranquila. ¡Ay! Más que tranquila. Pero dígame una cosa, ¿en qué me remuerde la conciencia? ¿Qué culpa tuve yo en que usted es una persona inteligente? ¿Quién manda sobre las leyes de la naturaleza? Y no me vuelva a decir más porque... El loco. Desde los años 70, el profesor y filósofo del municipio de Líbano, Fernando Gallego Jaramillo, se empezó a interesar por el Nevado del Ruiz. A pesar de no contar con estudios sobre el tema, el hombre hizo pruebas independientes del volcán y sus sedimentos y en el año 84 empezó a informar del peligro latente que era el volcán por medio de conferencias en diferentes municipios del Tolima. Fue cuando el entonces alcalde de Líbano, Alberto Toro, quien apoyó al principio al profesor, le envió un oficio donde lo acusaba de desatar el pánico y le prohibía seguir dando sus charlas. Esta carta la envió con copia a todas las autoridades, que acabaron con la reputación del profesor, quien en la calle fue amenazado y acusado de loco por todo el mundo. Aunque lastimosamente, a los pocos días, el loco tendría la razón. La represa. En 1950, un deslizamiento en la parte alta del río Lagunilla formó un taponamiento que fue conocido con el tiempo como la represa del Sierpe. Esto, según expertos, fue sobreestimado por la población de Armero y por el alcalde, quien pedía que drenaran la represa para evitar la catástrofe. El desbordamiento de esta represa hubiese causado probablemente una inundación, pero no se compararía con la destrucción que provocaría lo que vendría del volcán. El agua que hay aquí represada ya es suficiente para destruir cualquier ciudad. Nivel 2. Ceniza. A las 4 de la tarde del 13 de noviembre comenzó a caer ceniza sobre Armero y sus alrededores. El cielo se oscureció y los cultivos y las casas quedaron cubiertos por una capa de polvo gris. 2 horas después, a las 6 de la tarde, empezó a llover. La mayoría de la gente continuó con sus actividades cotidianas. A las 7 de la noche, la Cruz Roja local estableció contacto con las autoridades municipales para planear una posible evacuación preventiva de Armero y los municipios vecinos. El volcán. A 48 kilómetros de Armero, dentro del volcán Nevado del Ruiz, más específicamente en el cráter Arenas, las temperaturas de sus gases alcanzaban entre 200 y 600 grados centígrados. A las 9:09 de la noche, el volcán explotó, expulsando una columna de cenizas y fragmento de roca que alcanzó los 30 kilómetros de altura. Rápidamente, la mezcla de gases, rocas y cenizas, conocida como flujos piroclásticos, fundió decenas de millones de metros cúbicos de hielo y nieve, que comenzaron a descender por la montaña formando lahares. Estos son flujos de lodo volcánico que contienen agua, hielo, ceniza, arcilla y fragmentos de roca. Uno de estos lahares descendió por los ríos Molinos y Nereidas, llegando al valle de Chinchiná, población que también sufrió pérdidas humanas. Sin embargo, el más mortífero se dirigía hacia Armero, alcanzando velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y ganando volumen al incorporar agua de ríos, piedra y vegetación, hasta transformarse en una masa imparable que atravesó el cañón del río Lagunilla, impactando Armero aproximadamente a las 11:30 de la noche, más de 2 horas después de la explosión. Antes de llegar al lahar principal, arribó una primera ola compuesta en su mayoría por agua y algo de barro caliente. La primera ola. Hacia las 7 de la noche, la intensa lluvia y los relámpagos oscurecieron los sonidos del volcán, por lo que los residentes no percibieron tanto la actividad en el Nevado del Ruiz. Aproximadamente a las 11 de la noche llegó la ola inicial de agua a Armero. La corriente fue tan violenta que, según testimonios, volcó automóviles y arrastró personas. Todo esto sin electricidad. En la oscuridad, las casas comenzaron a llenarse de agua. El pánico creció ante un fuerte ruido, similar al de un avión que pasa muy cerca o una volqueta descargando material, mientras la tierra vibraba cada vez más. En las calles, algunos trataban de huir o despertar a familiares. Otros escapaban en vehículos y en el desespero embestían a personas. Se reportaron estampidas de ganado que también huía. Fue entonces cuando llegó el primer lahar, el más fuerte. Llegó la ola que arrancó el pueblo de raíz. Una masa de lodo de varios metros de altura que destruyó el terreno y las paredes de las casas. En 20 minutos se borraron años de historia. El lodo caliente cargado de piedras filosas colapsaba las estructuras que aplastaban a quienes buscaban refugio.
Las partes más densas del lajar transportaban rocas del tamaño de camiones, mientras que las más delgadas contenían arena y gravilla afilada que causaban profundas laceraciones. El barro espeso penetraba en heridas, oídos, boca y nariz, con suficiente presión para acabar con la vida de alguien en minutos. Algunos eran hundidos y devueltos a la superficie por la corriente. Familias se aferraban unas a otras con todas sus fuerzas, pero la violencia del flujo las separaba. Algunos lograron sujetarse a árboles o a restos de construcciones. En total oscuridad, sin entender lo ocurrido, solo las explosiones de las estaciones de gasolina permitieron ver fugazmente la magnitud de la catástrofe. En pocos minutos, más de 20.000 personas habían muerto, y los sobrevivientes enfrentaban un sufrimiento que para algunos fue aún peor. Nivel 3. El infierno blanco. El 14 de noviembre los primeros rayos del sol develaban una realidad aún peor, confusa y dolorosa para los sobrevivientes. La lluvia seguía cayendo sobre el lodo y un silencio maníaco era interrumpido por gritos de ayuda y lamentos. Gente enterrada y atascada en el barro que no se podía mover, ya fuese por sus heridas o por miedo a hundirse. Todo el dolor físico que dejó la avalancha no se comparaba con el golpe emocional de no ver a su familia, o de ver personas sin vida en el barro o en los árboles, todo cubierto en una capa gris, un valle sin sombras. Mientras el resto del país dormía tranquilamente, en los cielos, una avioneta privada sobrevoló la extinta ciudad, y a las 6:25 am, un piloto contactó a Radio Caracol y dio la primera descripción directa de la tragedia. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que es Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. En minutos, la radio y la televisión interrumpieron su programación habitual. La noticia del piloto giró por las emisoras y medios internacionales, informando al país y al mundo de una catástrofe de dimensiones inimaginables. La respuesta. La solidaridad fue inmediata pese al caos inicial. Hacia el mediodía del 14 de noviembre, el país entero quedó conmocionado y se formaron cadenas de ayuda espontáneas. En Bogotá, miles de personas acudieron con donativos. Largas filas de voluntarios que llevaban alimentos y ropa a sedes de la Cruz Roja y del Bienestar Social. En Tolima se organizaron caravanas de camiones con suministros. Antes del jueves ya marchaban 300 camiones llevando miles de toneladas de ayuda hacia la zona devastada. A nivel internacional, gobiernos y organizaciones humanitarias enviaron aviones y equipos de rescate. Especialmente heroicos fueron los pilotos de helicóptero. Entre jueves y viernes llegaron a lo que quedaba de Armero numerosas aeronaves que actuaron heroicamente rescatando a cientos de personas, aun cuando el mal tiempo y la ceniza volcánica dificultaban los vuelos. Voluntarios civiles, bomberos, miembros de la Cruz Roja y la Defensa Civil trabajaron incansablemente abriendo caminos entre el lodo, excavando entre escombros y atendiendo a los heridos más graves. La desolación. A pesar de haber sobrevivido a la avalancha, muchos perdieron la vida a causa de las graves heridas, quemaduras, raspaduras, huesos rotos o el estómago inflamado por haber ingerido barro. Los sobrevivientes narran historias plagadas de impotencia, al salvarse o tras una larga lucha, llegar a tierra firme en ese mar de lodo y una vez allí no tener herramientas para ayudar a nadie. Las horas pasaban y el olor de los cuerpos se mezclaba con gases de azufre y lodo, mientras la esperanza de encontrar gente con vida iba desapareciendo. Entre las historias de sobrevivientes resaltan por su crudeza la de un niño que debido a la tragedia duró 2 días junto a su madre, quien por la fuerza de la avalancha había quedado inflamada e irreconocible. Cuando por fin llegaron a ayudarlos unos hombres de la Fuerza Aérea, en un descuido, el niño le robó el arma que tenía en el cinturón y de 2 disparos acabó con la agonía de su madre. O la de una joven gimnasta rescatada, que al saber que tenían que quitarle una pierna, prefirió arrastrarse hacia el barranco y lanzarse hacia el fango otra vez para hundirse para siempre. Omaira. Su papá había acabado de cerrar la puerta con seguro. Ella, junto a su tía y su hermanito Álvaro,
Estaban nerviosos por la ceniza que caía desde la tarde. Mientras esperaban que no sucediera nada grave, Omaira sintió un ruido aterrador, seguido por fuerzas que derribaron su casita y la vida como la conocía. Como ella misma contó, todo se me fue de la cabeza y cuando me desperté estaba debajo de esta cosa de cemento. Allí, debajo de una losa de concreto, permaneció toda la madrugada hasta que al mediodía, un socorrista improvisado, Jairo Enrique Guatibonza, vio su manito asomarse entre una grieta. La idea era sacarla de inmediato, pero cada minuto que pasaba, la situación se volvía más desesperanzadora. Omaira, con el barro hasta el cuello, tenía las piernas atrapadas entre escombros y los restos de sus familiares. La pared le cayó, esos son los pies de ella, ¿sí? Y la pared le cayó así, y por debajo está un cadáver de la tía, del cadáver. Sacarla era casi imposible por la falta de herramientas. Sorprendentemente, la niña mostró una actitud escalofriantemente optimista, pero lentamente su fuerza se fue apagando. Jairo Enrique, el hombre que la encontró, la acompañó todo el tiempo y cuenta que le cantó, la abrazó para darle calor y le repetía que sus padres estaban cerca y que le celebrarían otra vez su cumpleaños. Finalmente, después de 60 horas, a las 10:05 de la mañana del sábado, Omaira Sánchez se fue de este mundo. Fue uno de los pocos casos cuyo sufrimiento fue transmitido en vivo por televisión. Antes de partir, el fotógrafo francés Frank Fournier tomó una imagen que sería distinguida al año siguiente como World Press Photo, que le puso rostro a la tragedia. Por su crudeza, esa foto llegó al mundo y evidenció la magnitud de lo ocurrido y la poca capacidad del gobierno para atenderla. La madre de Omaira, que estaba de viaje el día de la tragedia, se enteró de todo cuando Omaira ya había perdido la vida. Ella estaba en el hospital cuidando a Alvarito, el hermano, que fue el único que se salvó de la casa. Los rescatistas decidieron dejar a la niña allí y sobre las ruinas de su casa se construyó un altar que hoy muchos consideran milagroso. Incluso se han promovido gestiones para su canonización. Consuelo. A pesar de la horrible situación que vivieron los armeritas, entre el lodo y la desolación, también hubo situaciones esperanzadoras. En un helicóptero a la zona de Armero llegó el médico Rodrigo Meléndez, auxiliado por voluntarios de la Cruz Roja, y atendió el parto de una mujer sobreviviente. Sobre una explanada en medio del barro y las estructuras colapsadas, utilizó los cordones de sus zapatos para amarrar el cordón umbilical y con un poncho de rescatista envolvió a la bebé. El hecho fue registrado por cámaras y cuando se le preguntó el nombre de la bebé, él dijo: señores, vamos a ponerle el nombre de la esposa, Consuelo. Casi 40 años más tarde, el programa Los Informantes reunió a Consuelo con el doctor en un conmovedor abrazo entre los tristes recuerdos de esta tragedia. Nivel 4. Los niños perdidos. El desastre separó familias y dejó huérfanos a muchos niños de Armero. Los niños que sobrevivieron fueron rescatados y ubicados nuevamente con su familia gracias al ICBF, que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en ese tiempo, o eso dice esa institución. Porque los testimonios de cientos de personas cuentan otra verdad. Historias de padres que confiaron en rescatistas y les entregaron sus bebés o niños sanos y no los volvieron a ver nunca más. Algunos sobrevivientes aseguran haber visto cómo estas entidades entregaban niños a quien se presentara. Estos testimonios han sido recopilados por la Fundación Armando Armero, que registró a más de 500 personas que aún buscan reencontrarse con sus familiares. El ICBF conserva un libro rojo, un texto de tapa roja que creó la funcionaria Teresa Sabogal, quien trabajaba como defensora de familia en la sede del instituto en Ibagué, cuando ocurrió la avalancha. En ese libro se recopiló la información de los niños que se adoptaron y de los que se entregaron a familias. Un testimonio revelador es el de la cineasta Jennifer de la Rosa, quien, siendo una bebé, fue adoptada en España tras la erupción. Su documental, Hija del Volcán, narra cómo rastrea a su madre biológica, Dorian Tapasco, y expone irregularidades en el proceso de adopción desde entonces. Probablemente el testimonio más contundente es el de Gladys Ramírez, quien perdió el rastro de su hijo de apenas 11 meses, pero estaba segura de que había sobrevivido. Yo llego al aeropuerto El Dorado y veo que están sacando a mi hijo. Sé que es un vuelo que iba para Europa, pero yo llego arrastrando una pierna totalmente vendada y yo me miro en ese vidrio grande del aeropuerto y yo digo, pero por Dios, ¿quién podría creerme que yo soy la mamá de ese bebé? Yo se lo quito a la persona que lo tiene y para corroborarlo yo le bajo un esquimal que él llevaba y le veo la marca. Él tiene un lunar en forma de morado en la cadera del glúteo izquierdo y yo corroboro que es mi hijo. Igual a mí me dejan y me dicen que yo, ¿cómo puedo comprobar que es mi hijo? No tenía documentos,
con el cabello totalmente trasquilado porque tenían que cortarlo para poder quitar lodo que se había adherido al cráneo. Y desde ahí yo tengo la plena seguridad que mi hijo está vivo. Y tuvo que verlo partir sin poder hacer absolutamente nada. Las donaciones. La avalancha de Armero generó una masiva movilización de ayuda internacional. Lamentablemente, muchas ayudas terminaron en manos de personas que no eran víctimas de la tragedia. El apoyo internacional fue notable. Estados Unidos contribuyó con más de $1 millón. Israel montó una fábrica de ladrillos. Suiza construyó un barrio y otros países como Francia, Ecuador, Japón e Islandia enviaron suministros, carpas, médicos y demás. Lo más indignante de esta situación para muchos fue que el dinero recaudado alcanzaba para reconstruir una nueva ciudad y que hubo recursos de sobra. Días después de la avalancha, el gobierno creó Resurgir, un fondo de reconstrucción. Se calcula que se levantaron unas 5.000 viviendas en Lérida y zonas aledañas, y se afirma que muchas no fueron habitadas por damnificados reales. Entregan habitaciones de 1.50 por 1.50, entregan casas inacabados en obra negra. Cuando yo pedí la ayuda, dije yo no voy a resufrir, porque eso es resurgir, pero para mí es resufrir. Me daba dolor de ver esas filas tan aterradoras pidiendo cosas usadas. Vayan, escojan zapatos. Resurgir nos ha dado esto, como lo están mirando, esto es lo que nos ha dado Resurgir hasta ahora, y malos tratos y la policía que nos saca bolillo a toda hora donde nosotros estemos. Por eso fue por lo que le pedí al doctor Pedro Gómez Barrero que en el momento en que él ponía el pie en el estribo para irse de vacaciones, de merecidas vacaciones a Europa, regresara y se pusiera al frente de Resurgir, y él lo hizo con mucho patriotismo. Los falsos damnificados. Los sobrevivientes reales tuvieron problemas para identificarse porque perdieron todos sus documentos en la tragedia. Esto permitió que oportunistas se hicieran pasar por damnificados para recibir ayudas. Se estima que la tragedia dejó aproximadamente 7.000 personas damnificadas, pero Resurgir expidió carnés a más de 28.000 personas. Quien tuviera este carnet podría reclamar todo tipo de ayuda, incluida vivienda, sin importar su grado real de afectación. Los balancheros. Por balancheros se conocen a las personas que llegaron a Armero apenas sucedió la tragedia para lucrarse con los restos del próspero lugar y enriquecerse. Estas personas se apropiaban de las pertenencias de los muertos y desvalijaban las casas que quedaron en pie. Aunque mucha gente ayudó, la codicia y las partes más oscuras del ser humano salieron a flote en los peores momentos. No habían pasado 24 horas desde la tragedia cuando al lugar ya habían llegado personas a robar y a saquear todo lo que podían. Y lo peor de todo, ni siquiera daban una mano a las personas atascadas en el barro, sino que al contrario, las engañaban prometiéndoles ayuda a cambio de entregar alguna cadena o un anillo para después irse, burlarse e incluso golpearlas. Lamentablemente hay testimonios de este tipo de atrocidades por parte de miembros de la Cruz Roja, la policía y los militares. Me dijo, si me da lo que tiene, le ayudo. Le digo, sí. Yo enseguida me quité lo que tenía y dijo, no, voy a ir por ayuda porque no, entonces, pero yo no le pedí lo que yo le había entregado, nada. Nosotros no estábamos interesados sino en salir. Yo le decía, Guillermo, ¿a usted le pidieron cosas? Y me decía, sí, el de la defensa civil. Me está diciendo, me dijo que le entregara la cadena con los dijes y todo, yo se la entregué, pero me quiso hundir la cabeza. Y yo me resistí, entonces yo le dije, ay, ¿cómo así? ¿Lo iba a hundir? Entonces dijo, sí, ese me echó la madre, hijo, y fue tantas, me dijo que le entregara lo que tenía, y yo se lo entregué y me estaba hundiendo la cabeza porque dijo que no, yo estaba muy enterrado y que ahí me moría, entonces yo me agarré de él y no me dejé hundir. Secuelas. Para quienes no lo vivieron, es fácil ver como afortunadas a las personas que sobrevivieron, pero en muchos casos, el sufrimiento de perderlo todo de un día para otro fue insoportable. En el fango quedaron hundidas historias de gente que no resistió y de sobrevivientes que tras caminar con la mirada perdida y el cuerpo cubierto de barro por las carreteras hacia otros municipios, prefirieron lanzarse a los carros y acompañar a los suyos. Además de las secuelas físicas, el lodo se llevó la paz de muchos por años, quitándoles incluso la posibilidad de llevar un duelo normal. En la mayoría de los casos, nunca encontraron los cuerpos de sus familiares, lo que los dejó aferrados a la esperanza de que probablemente habían sobrevivido, preguntándole a desconocidos en la calle si eran sus parientes o siguiendo pistas que la mayoría de las veces resultaban falsas. Despertar sobresaltados o permanecer en alerta por cualquier ruido fue una realidad con la que vivieron muchos sobrevivientes, pensando que aquello podría repetirse en cualquier momento. Camposanto. El 6 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó Armero. Rezó ante la gran cruz improvisada donde estaba la iglesia del pueblo y bendijo la ciudad reconstruida temporalmente en Lérida,
alentando a los armeritas a reconstruir una nueva sociedad. Por riesgo geológico, el gobierno decidió que Armero no sería reconstruida en el mismo sitio, y aunque se cree que el Papa declaró el terreno como Campo Santo, en realidad fue algo más simbólico, que ya se había oficializado antes por el clero y el gobierno. La declaración de Campo Santo buscaba evitar la profanación del lugar y convertirlo en un sitio de peregrinación y memoria. Algo que llamó la atención en la transmisión de la ceremonia fue la presencia de un hombre en unos fotogramas de este video. Muchos usuarios de internet afirman que ese hombre es Pablo Escobar, aunque en ese año Escobar ya estaba bajo fuerte presión judicial y mediática, lo que hace muy improbable su aparición en un evento público así. Nivel 5. Las fosas. Desde el primer momento quedó claro que la magnitud del desastre impediría la recuperación y la identificación de todos los cuerpos. En el terreno quedaron enterradas gran parte de las víctimas. En los días y semanas posteriores se realizaron apilamientos de cuerpos. Algunos fueron incinerados, otros sepultados en fosas colectivas y tumbas masivas en cementerios de poblaciones cercanas como Guayabal, Lérida y Mariquita. Con el paso de los años se han llevado a cabo exhumaciones puntuales y algunos intentos de identificación, incluidos procesos que han recurrido a técnicas de genética forense. No obstante, la complejidad del caso ha limitado el alcance de estas áreas y dejó a muchas familias sin cierre. Según reportes, algunos restos de armeritas quedaron sepultados en fosas por todo el país. Al menos una fosa del Cementerio del Sur llegó a contener restos mezclados con cuerpos procedentes de la toma del Palacio de Justicia ocurrida días antes. El tesoro. Entre las ruinas dejadas por la avalancha de 1985, Armero se transformó en un cementerio a cielo abierto. Desde el día siguiente, el silencio del lugar se quebró con pasos ajenos. Buscadores de objetos de valor hurgaban entre los escombros y estudiantes de medicina recogían huesos. Décadas después, las denuncias se repiten: tumbas abiertas y restos óseos desaparecidos. Periodistas y vecinos señalan la existencia de un mercado ilegal en el que ladrones extraen huesos para venderlos a practicantes de brujería o rituales. Entre lápidas y nichos rotos han aparecido paños con tierra, fotografías envejecidas atravesadas con alfileres, prendas de vestir, oraciones y huesos ennegrecidos por el fuego, utilizados, según estas creencias, para causar daño. Entre sobrevivientes y personas que han vivido cerca de Armero, se difundieron historias de extranjeros con detectores de metal, rastreando tesoros u objetos de valor. Una de estas historias cuenta que un israelí llegó a Armero en busca de una caja fuerte tras recibir una ubicación. Contrató a gente local para ubicarla, excavaron varias noches y después de muchos días encontraron la caja fuerte. Antes de que el israelí pudiera celebrar, los trabajadores, que se pusieron de acuerdo entre ellos, le quitaron la vida y se quedaron con el tesoro. Los animales. La avalancha de lodo y escombros que barrió Armero no solo arrasó viviendas y personas, también aplastó y dejó inaccesibles gran parte del ganado, los caballos, los cerdos y las aves que formaban la economía, así como los perros que cuidaban fincas y acompañaban hogares. Después de la avalancha, por razones sanitarias y de seguridad, muchos de estos animales fueron sacrificados por decisión de los dueños o por los equipos de respuesta. Un reportero que visitó la zona días después describió la escena. Los animales aún vagaban por el pueblo desolado, heridos. Otros estaban a punto de convertirse en cadáveres por sospechas de rabia o por hambre. Otros quedaron atrapados por puertas, escombros o lodo. Y muchos yacían sin vida en potreros y carreteras. En ese periodo, corrió el rumor de que el serpentario de la ciudad se había derrumbado y que esas serpientes atacaron a los sobrevivientes. En realidad, el serpentario quedaba a 2 kilómetros de Armero, y si bien escaparon algunas serpientes, la mayoría fueron recapturadas. Lamentablemente, años después el serpentario cerró por abandono y muchos animales, como simios que estaban allí, murieron por hambre y epidemias. Sonrisal. Para algunos es una leyenda, para otros fue real. Luis Enrique Moreno, conocido artísticamente como Sonrisal, era el payaso del pueblo. La historia cuenta que en la avalancha perdió a su esposa y tuvo que presenciar cómo sus hijos perdían la vida en sus brazos al día siguiente. El hombre fue rescatado y llevado a Lérida, lugar donde apenas sanó sus heridas, salió en busca del cuerpo de su esposa. Al encontrarlo, pidió al alcalde de Lérida un ataúd. El alcalde se lo dio, y en la procesión hacia el entierro se vistió como en su antigua profesión, aunque ahora su personaje se llamaba Lagrimal, personaje que escondía un profundo dolor. Entre el panorama desolador de los refugios, comenzó a animar a los sobrevivientes en los albergues contando historias y chistes. Al principio, obviamente encontró resistencia, nadie se quería reír, pero cuando mostraba fotos de sus hijos, la gente entendía.
Con el tiempo su labor hizo reír a los niños huérfanos y ayudó a muchos padres a seguir adelante a pesar de su propio dolor. El taxista. Cuenta la leyenda que la noche de la tragedia, horas antes de la inundación, un taxista llegó a su casa tras haber pasado horas bebiendo con sus amigos. Dejó el taxi en el garaje, se acostó y cayó en el sueño más profundo. Al despertar con los ojos entreabiertos notó algo extraño. Se paró, abrió la puerta y tardó algunos segundos en entender que no había garaje, ni amigos, ni taxi, ni pueblo, pero sí mucha suerte. El hombre solo. Otra leyenda cuenta que el día de la tragedia, un hombre visitaba una finca en la parte alta del pueblo con intención de comprarla. El dueño le dio comida y bebida. Desde lo alto se veía Armero. Cuando terminó de negociar, se dispuso a regresar a su pueblo, pero al llegar a una curva, vio ante sus ojos cómo la avalancha borraba a Armero. Días y días buscó entre los restos a su familia, hasta que semanas después se rindió. Un año después, volvió a la finca que había visitado, y con ayuda de familiares de fuera, se la compró al dueño. Desolado, se instaló allí con el único propósito de esperar su final. Pero una noche bajó Armero, que ya estaba seco, y encontró su lugar. No se sabe por cuánto tiempo, pero se dice que todos los días descendía Armero, elegía un sitio familiar y dormía allí, porque sentía que dormía en medio de los suyos, convirtiéndose por mucho tiempo en el único habitante del pueblo. Nivel 6. La maldición. Debido a que en el canal ya tengo un video que habla sobre este tema en específico, lo contaré de manera muy resumida para seguir avanzando con el iceberg. Si lo quieren ver, lo dejo en la descripción del video. Resulta que en abril de 1948, los disturbios del Bogotazo hicieron que la violencia llegara a Armero, donde el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos fue acusado de oponerse a la revolución. El 11 de abril, una turba lo sacó de la iglesia y lo atacó brutalmente. Antes de perder la vida, algunos afirman que maldijo al pueblo diciendo: "No quedará piedra sobre piedra en Armero". El cuerpo del padre fue abandonado en la puerta del cementerio, donde unas damas de la noche le dieron cristiana sepultura. Décadas después sucedió la erupción, y coincidencialmente, el cementerio y la zona de tolerancia quedaron en pie, lo que reforzó la creencia en la maldición y desvió la atención de la responsabilidad real, el gobierno. Las luces. Varios testimonios de sobrevivientes de la tragedia coinciden en apariciones minutos antes, durante y después de la avalancha. La historia de un ser querido que ya no estaba con vida y que se apareció para mostrar un camino o una guía en medio del pánico y la confusión. Al día siguiente también cuentan, cuando todo estaba cubierto de lodo y del mismo color, muchos aseguraron haber visto personas de pie en algún lugar, vistiendo ropa blanca y totalmente limpias. Algo totalmente inexplicable en tanto caos. También hay relatos de silbidos y otros sonidos inexplicables que despertaron a mucha gente y les dieron tiempo para ponerse a salvo, así como de luces extrañas antes y durante el desastre. Estas experiencias se han visto también en otras tragedias y en historias de conductores que al pasar por esta zona afirman haberlas observado. La premonición. El Teatro Bolívar era uno de los principales espacios culturales de Armero, un edificio de 3 plantas típico de la arquitectura de los años 50, ubicado en la carrera 16 con calle 10. Varios testimonios y piezas de memoria oral recogen una leyenda urbana que dice que el mismo día de la tragedia, en el teatro, se proyectó la película Las últimas noches de Pompeya, un drama histórico en el que se desata la erupción del Vesubio. Según la leyenda, algunos asistentes interpretaron la proyección como premonitoria de lo que sucedería horas después. El diablo. Armero era un cruce de caminos, y según las creencias populares, en los cruces de caminos se aparece el diablo. Por supuesto, Armero no es la excepción. Los que lo vieron deambulando por la carretera lo describen como una persona morena, alta, vestida de blanco, con sombrero y zapatos del mismo color. Los relatos coinciden en que iba acompañado de un perro negro con ojos rojos, y parece avanzar solo cuando quien lo ve aparta la vista, y al buscarlo de nuevo, aparece muy lejos o muy cerca. La novia de Armero. En el imaginario popular del Tolima se habla de la aparición de una mujer vestida de novia que pasea por las ruinas y las carreteras cercanas, dejando perplejo a quien la encuentra o la ve pasar en su vehículo. De esta supuesta aparición se cuentan historias de amores eternos y promesas por cumplir.
Se dice que ella es el alma de una mujer que se iba a casar días después de la tragedia, y que al perder a su novio en el deslave, el dolor inconsolable la llevó a deambular buscándolo entre las ruinas, donde con el tiempo ella también perdió la vida. El bucle. Existe la creencia de que cuando una vida se pierde de manera súbita, la persona queda repitiendo ese momento una y otra vez, como una grabación energética que se proyecta. A esto se le conoce como fenómeno residual. Se reviven los últimos pensamientos, acciones y sensaciones, quedando atascado en un plano intermedio hasta que logra trascender. Visitantes han reportado experiencias paranormales al visitar las ruinas, desde presencias que parecen observarlos hasta sonidos extraños y sombras que pasan rápido. Estas historias han ido tejiendo la imagen de Armero como un lugar cargado de energía residual, un pueblo fantasma. Este tipo de fenómenos es común en lugares donde han ocurrido tragedias similares. Se vuelve muy delgada la línea entre informar y explotar el lugar a cambio de interacciones en redes sociales, ignorando las historias y la importancia del sitio para los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y la misma historia del país. El pueblo de Armero es mucho más que todo lo que mencioné en este video. Son las historias, los recuerdos, las vidas, el café El Ancla donde se cerraban importantes negocios, la fábrica de gaseosas La Bogotana, el almacén Jeb, los festivales del amor y la amistad, su tierra fértil, el parque, sus cultivos de algodón y sobre todo, la fuerza de quienes sobrevivieron la peor tragedia de la historia del país. En memoria de todas las víctimas de la tragedia de Armero. Bueno, espero que les haya gustado el pequeño documental que hice. Traté de hacerlo con muchísimo respeto, empaticé muchísimo con muchas historias. Es uno de los videos que más me costó trabajo hacer. Y quisiera recomendarles la Fundación Armando Armero, por la página de la Fundación Armando Armero y por el canal que tienen acá en YouTube. Ellos llevan años luchando para divulgar la historia real de Armero, contar historias, otras perspectivas y conectar a gente que fue arrancada de su familia. Hay muchísimos testimonios si quieren visitarlos. Y si les gusta mi trabajo, me ayudaría mucho que se suscribieran, que comentaran, le dieran like y compartieran este video con alguien que lo quisiera ver. Y estaré aquí para contarles historias sobre Colombia, Latinoamérica y el mundo. Nos vemos. Ay Armero, te canto porque te quiero y sangre de tu sangre llevo en mis venas de alfarero. Ay que con harinas de luz fabrica un grande lucero. Ay para poner en tu pecho que tiene forma de cruz.